Isabella Montero. Alejandro Valencia. Carmen Montero. Diego Montero. Francisco Valencia. Lucía. Javier. En el corazón de la Ciudad de México, donde el poder y la tradición se entrelazan en las elegantes calles de Polanco, dos familias han mantenido una rivalidad que se extiende por 3 generaciones: los Montero, dueños de un imperio hotelero, y los Valencia, maestros de la alta gastronomía. Esta es la historia de Isabella Montero, una joven diseñadora de 26 años que ha luchado por establecer su propia boutique fuera de la sombra de su poderoso padre, y Alejandro Valencia, un chef de 29 años recién regresado de París, decidido a crear su propio legado en el mundo culinario. Cuando Alejandro decide abrir su restaurante justo frente a la boutique de Isabella, nadie imagina que este aparente acto de provocación será el catalizador que revelará secretos enterrados durante décadas. Un amor prohibido florecerá entre miradas furtivas y encuentros secretos, desafiando prejuicios familiares y verdades que todos creían inmutables. A través de 5 capítulos, seremos testigos de cómo el amor entre Isabella y Alejandro no solo desafiará el odio entre sus familias, sino que también descubrirá una verdad que cambiará para siempre el destino de los Montero y los Valencia. Esta es una historia sobre el poder del amor para sanar heridas antiguas, sobre el valor de cuestionar las tradiciones y sobre cómo, a veces, el destino tiene formas misteriosas de corregir los errores del pasado. Bienvenidos a Amor Prohibido, donde el amor demuestra que puede más que el orgullo y el rencor. Amor Prohibido. Los herederos de la discordia. El sol de la tarde caía perezosamente sobre las elegantes fachadas de la avenida Presidente Mazarik, en el corazón de Polanco, ese rincón privilegiado de la Ciudad de México donde el dinero viejo susurra historias en las cornisas de los edificios Art Deco y el poder nuevo brilla en los escaparates de las boutiques de lujo. Era esa hora dorada en que la luz parece acariciar cada superficie con dedos de miel, convirtiendo incluso lo mundano en algo mágico. Isabella Montero se detuvo un momento frente al espejo de su boutique, Diseños Montero, ajustando distraídamente un mechón rebelde de su cabello negro que había escapado del moño elegantemente despeinado que llevaba. A sus 26 años, había logrado lo que muchos consideraban imposible: establecer su propio negocio fuera de la sombra aplastante del imperio hotelero de su padre, Diego Montero. Su reflejo le devolvió la mirada, ojos color avellana heredados de su madre, labios gruesos que rara vez sonreían completamente, y ese vestido rojo que se había convertido en su segunda piel, su armadura en el mundo de los negocios. Señorita Montero, llamó Sofía, su asistente, desde el mostrador. Las nuevas telas de Oaxaca acaban de llegar, y hay algo que debería ver. Isabella suspiró, recordando las palabras de su padre en el desayuno familiar del domingo pasado: el negocio de la moda es un capricho, Isabella. Los hoteles Montero son tu verdadero legado. Pero ella había aprendido a construir murallas con el silencio y a defender sus sueños con resultados. Su boutique ya era punto de referencia para la alta sociedad mexicana. El sonido de tacones sobre el mármol italiano anunció la llegada de Lucía Herrera, su mejor amiga desde los tiempos del colegio en las Vizcaínas. Isa, ¿ya viste lo que está pasando al otro lado de la calle? La voz de Lucía vibraba con esa mezcla de emoción y preocupación que solo las mejores amigas saben conjurar. Isabella se acercó a los ventanales que daban a la avenida, sus tacones marcando un ritmo staccato sobre el piso. Al otro lado de la calle, trabajadores instalaban un elegante letrero dorado: Casa Valencia, alta cocina. El apellido cayó como una piedra en el estómago de Isabella, despertando ecos de conversaciones escuchadas a escondidas, de advertencias susurradas, de una rivalidad que se remontaba a los tiempos en que Polanco era poco más que un sueño urbano. No puede ser, murmuró, sus dedos presionando inconscientemente el cristal del ventanal. Los Valencia, eternos rivales de su familia desde que ambos imperios comenzaron a construirse en los años 50.
Cada niño Montero crecía escuchando historias sobre la traición de los Valencia, aunque nadie parecía recordar exactamente qué había sucedido. Dicen que el hijo menor de Francisco Valencia está a cargo, comentó Lucía, ajustándose las gafas de diseñador. Alejandro, creo que se llama. Estudió gastronomía en París y... Las palabras de Lucía se desvanecieron cuando la puerta del futuro restaurante se abrió. Un hombre alto emergió a la luz del atardecer, su traje gris perfectamente cortado reflejando el mismo cuidado que Isabella ponía en su propia apariencia. Su rostro, una combinación de ángulos clásicos y una barba perfectamente recortada, mostraba la misma sorpresa que Isabella sentía al encontrarse sus miradas. El tiempo pareció detenerse en la avenida más exclusiva de México. Por un momento, no existían las familias rivales, ni los imperios empresariales, ni las historias de traición. Solo dos personas, conectadas por un hilo invisible de curiosidad y algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Señor Valencia, llamó una voz desde dentro del restaurante, rompiendo el hechizo. Necesitamos su aprobación para el menú de inauguración. Un momento, respondió él, su voz grave y melodiosa llevando un acento que delataba años en Europa. Sus ojos, del color del whisky añejo, no se apartaban de Isabella. Isa, susurró Lucía, tirando suavemente de su brazo. Tu padre va a tener un infarto cuando se entere. Isabella finalmente rompió el contacto visual, girándose hacia su amiga. Los Valencias son historia antigua, Lucía. Esto es Polanco en 2025, no una telenovela de los años 80. Pero mientras regresaba a su oficina, Isabella no podía sacudirse la sensación de que algo fundamental había cambiado en el universo. En su bolso, su teléfono vibró con un mensaje de su madre, urgente. Cena familiar esta noche. Tu padre necesita discutir algo importante. El sol continuaba su descenso sobre Polanco, proyectando largas sombras que parecían conectar la boutique Montero con el naciente restaurante Valencia, como un presagio de lo que estaba por venir. En su oficina, Isabella se permitió una última mirada por la ventana, justo a tiempo para ver a Alejandro Valencia supervisando la instalación del letrero de su restaurante. Por un instante, él levantó la vista, como si pudiera sentir su mirada, y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Isabella cerró las persianas y respiró profundamente. En el aire acondicionado flotaba el aroma de las gardenias frescas que decoraban su boutique, mezclándose con el olor a café de especialidad que comenzaba a emanar del local de enfrente. Dos aromas destinados a entrelazarse, aunque sus dueños no lo supieran todavía. Encuentros prohibidos. Las luces nocturnas de la Ciudad de México parpadeaban como luciérnagas gigantes, dibujando constelaciones urbanas contra el cielo aterciopelado de octubre. El Parque Lincoln, normalmente bullicioso durante el día, se había transformado en un oasis de tranquilidad, donde solo el susurro de las hojas y el lejano rumor del tráfico rompían el silencio. Isabella Montero consultó su reloj por tercera vez en 5 minutos. Las 9:47 de la noche. Sentada en una banca apartada, cerca de la fuente central, se preguntaba por enésima vez si había perdido la razón al responder al mensaje que había encontrado esa tarde, discretamente deslizado bajo la puerta de su boutique, Parque Lincoln, 10 p.m. Necesito explicarte algo importante. A.V. El vestido rojo de la mañana había sido reemplazado por unos jeans oscuros y un suéter de cachemira color crema, un intento consciente de pasar desapercibida. La cena familiar había sido tensa, con su padre furioso por la apertura del restaurante Valencia, y su madre inusualmente silenciosa, perdida en pensamientos que no compartió con nadie. Pensé que no vendrías, dijo una voz suave detrás de ella, una voz que llevaba el mismo acento refinado que había escuchado esa mañana. Isabella no se volteó, pero sintió como su corazón se aceleraba. Yo también lo pensé, respondió, mientras Alejandro Valencia rodeaba la banca para sentarse a su lado. En la penumbra, su traje había sido reemplazado por ropa casual que no lograba ocultar su porte elegante. Mi abuelo, comenzó él, mirando hacia la fuente que murmuraba suavemente frente a ellos, solía sentarnos a todos los nietos cada Navidad para contarnos cómo los Montero habían sido la ruina de nuestra familia. Era su tradición,
tan constante como la rosca de Reyes en enero. Soltó una pequeña risa sin humor. Pero nunca, ni una sola vez, nos explicó exactamente qué había sucedido. Mi padre hace lo mismo, Isabella se encontró sonriendo a pesar de la situación. Cada vez que mencionan a los Valencia, es como si invocaran al diablo. Pero nadie parece recordar el origen de tanto odio. Se giró para mirarlo directamente. ¿Por qué abriste tu restaurante frente a mi tienda? En la distancia, el mariachi del restaurante El Bajío comenzó a tocar La Gloria Eres Tú, la melodía flotando en el aire nocturno como una invitación a olvidar apellidos y rencores antiguos. El local se puso en venta, tenía la ubicación perfecta, la luz adecuada. Alejandro hizo una pausa, sus ojos encontrando los de ella. Y quizás una parte de mí quería entender por qué nuestras familias se odian tanto. O tal vez. Dejó la frase sin terminar, pero algo en su mirada hizo que Isabella sintiera un calor expandiéndose en su pecho. Un grupo de turistas pasó cerca, sus risas y voces en inglés rompiendo momentáneamente el hechizo. Cuando se alejaron, el silencio entre ellos había adquirido un nuevo peso, lleno de preguntas no formuladas y posibilidades peligrosas. Esta mañana, continuó Alejandro, cuando te vi por primera vez, algo no encajaba con todas las historias que me habían contado sobre los Montero. Se supone que son arrogantes, despiadados, incapaces de crear algo por sí mismos. Sus ojos recorrieron su rostro con una intensidad que la hizo contener el aliento. Pero lo que vi fue a una mujer que ha construido algo hermoso por su cuenta, que tiene el valor de seguir su propio camino. Isabella sintió que sus mejillas se encendían, agradecida por la oscuridad que las ocultaba. Los Valencia no son muy diferentes en las historias que nos cuentan. Manipuladores, traicioneros, dispuestos a todo por poder. Se interrumpió, consciente de lo absurdo que sonaba mientras miraba a este hombre que había cruzado un océano para estudiar su pasión y había regresado a crear algo propio. El sonido de un mensaje entrante rompió el momento. Isabella sacó su teléfono para encontrar un texto de Lucía. Tu madre está preguntando por ti. Dice que es urgente. Mientras tanto, en la biblioteca de la mansión Montero, Carmen sostenía entre sus manos temblorosas un conjunto de documentos antiguos que había encontrado esa tarde en una caja olvidada en el ático. Documentos que contaban una historia muy diferente sobre la legendaria rivalidad entre las familias. ¿Qué haces con eso? La voz de Diego Montero, su esposo, la sobresaltó. Carmen cerró la carpeta rápidamente, pero no antes de que él viera el membrete, Valencia y Montero Asociados, 1952. En el parque, Isabella se levantó abruptamente. Tengo que irme, dijo, su voz traicionando su reluctancia. Alejandro también se puso de pie. ¿Podemos vernos de nuevo?, preguntó, y había algo en su tono que sugería que estaba tan sorprendido como ella por la pregunta. Isabella dudó. Cada fibra de su ser, cada lección aprendida, cada advertencia familiar le gritaba que dijera que no. Pero había algo más, algo que se sentía como destino, como si todas las luces de la ciudad conspiraran para iluminar un nuevo camino. Mi boutique cierra a las 8, respondió finalmente, y comenzó a alejarse antes de que el sentido común la alcanzara. Isabella, llamó él suavemente. Ella se detuvo pero no se giró. Las mejores recetas siempre comienzan rompiendo algunas reglas. Una sonrisa se dibujó en sus labios mientras se alejaba por el parque, consciente de que acababa de dar el primer paso en un camino que podría cambiar todo, o destruirlo todo. En la distancia, el mariachi comenzó a tocar Bésame mucho, y las notas parecían llevar un mensaje del destino, una promesa de que algunos amores valen cualquier riesgo. Secretos y verdades. El centro histórico de la Ciudad de México guardaba sus secretos entre paredes centenarias y archivos polvorientos. En una oficina del segundo piso de un edificio porfiriano, Carmen Montero sostenía entre sus manos temblorosas un conjunto de documentos amarillentos por el tiempo. La luz que se filtraba por los vitrales antiguos teñía las páginas de tonos amarillos, como si el pasado mismo estuviera iluminando sus secretos. Diego, llamó a su esposo, su voz apenas un susurro. Diego, necesitas ver esto.
La oficina, con sus libreros de caoba y su olor a papel viejo, había sido el santuario de la familia Montero durante generaciones. Diego levantó la vista de su computadora, donde revisaba los últimos informes del imperio hotelero que había heredado y expandido. ¿Qué encontraste?, preguntó, notando la palidez en el rostro de su esposa. Carmen extendió los documentos sobre el escritorio de madera labrada. Eran contratos, actas constitutivas y cartas personales, todas fechadas en los años 50. El membrete en cada página rezaba, Valencia y Montero Asociados, pero lo que verdaderamente captó la atención de Diego fue la firma al calce, la de su propio padre. Esto no puede ser, murmuró, sus ojos recorriendo frenéticamente las páginas. Mi padre siempre dijo que los Valencia. Lee esto, interrumpió Carmen, señalando una carta en particular. Es una confesión, Diego. Tu padre, él fue quien falsificó los documentos. Los Valencia eran inocentes. Mientras tanto, en el roof garden del restaurante Casa Valencia, ajenos al descubrimiento que sacudiría los cimientos de ambas familias, Isabella y Alejandro compartían una cena clandestina. El lugar aún no abría al público, y las mesas vacías creaban una atmósfera de intimidad surreal, con la Ciudad de México extendiéndose bajo ellos como un mar de luces. ¿Sabes?, dijo Alejandro mientras servía 2 copas de vino tinto mexicano, cuando decidí abrir el restaurante aquí, todos pensaron que estaba loco. Frente a los Montero, decían. Es una declaración de guerra. Isabella sonrió, jugando con el borde de su copa. La luz de las velas danzaba sobre su rostro, creando sombras que la hacían parecer casi etérea. ¿Por qué lo hiciste entonces? Porque estaba cansado de vivir a la sombra de una rivalidad que ni siquiera entiendo, respondió él, sus ojos encontrando los de ella. Y porque algo me decía que era el lugar correcto. El sonido de pasos apresurados interrumpió el momento. Javier, el primo de Alejandro, irrumpió en la terraza, su rostro normalmente jovial transformado por la urgencia. Alejandro. Se detuvo en seco al ver a Isabella, sus ojos abriéndose con sorpresa. Hay documentos, los Montero. El teléfono de Alejandro vibró en ese momento. Al leer el mensaje, su rostro perdió todo color. No puede ser. En la oficina del centro histórico, Diego Montero releía por tercera vez la confesión de su padre. Las palabras parecían bailar frente a sus ojos, cada una un puñal que destrozaba la imagen que había construido de su familia durante décadas. Todo fue una mentira, murmuró. Los Valencia no robaron nuestras inversiones. Mi padre, él desvió el dinero. Falsificó sus firmas. Los destruyó por envidia. Carmen colocó una mano sobre el hombro de su esposo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacer? Diego se levantó abruptamente, su silla raspando contra el piso de madera. No podemos hacer nada. ¿Tienes idea de lo que esto significaría para la familia? ¿Para nuestra reputación? ¿Y qué hay de lo correcto? La voz de Carmen era suave pero firme. ¿Qué hay de 3 generaciones de odio basado en una mentira? En ese momento, el teléfono de Carmen sonó. Era un mensaje de Isabella. Mamá, necesito decirte algo importante. Carmen miró la pantalla, luego los documentos, y finalmente a su esposo. Ya es hora de que la verdad salga a la luz, dijo. Por Isabella, por todos nosotros. Mientras tanto, en la terraza del restaurante, Isabella y Alejandro permanecían en un silencio tenso, cada uno procesando los mensajes que acababan de recibir. Mi madre. Comenzó Isabella. Mi padre. Dijo Alejandro al mismo tiempo. Se miraron, y en ese momento algo cambió en el aire entre ellos. Era como si el peso de 3 generaciones de mentiras y odio comenzara a agrietarse, dejando entrever una luz de esperanza. Javier, aún de pie en la entrada de la terraza, sacó su propio teléfono. Hay más, dijo. Mucho más. He estado investigando por mi cuenta, y lo que encontré. El sonido de la ciudad parecía haberse desvanecido, dejando solo el latido de 3 corazones enfrentando una verdad que amenazaba con cambiarlo todo.
En el horizonte, las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el cielo de rosa, como si el universo mismo quisiera iluminar el camino hacia la verdad. Isabella miró a Alejandro, y en sus ojos encontró el mismo miedo y la misma determinación que sentía ella. Fuera cual fuera la verdad que estaba a punto de revelarse, enfrentarían sus consecuencias juntos. Es hora, dijo ella, tomando su mano sobre la mesa. Es hora de que nuestras familias enfrenten la verdad. El sol comenzaba a asomarse sobre los edificios de la ciudad, prometiendo un nuevo día y, tal vez, un nuevo comienzo para dos familias que habían vivido demasiado tiempo en las sombras del pasado. El precio de la verdad. La tormenta que azotaba la Ciudad de México esa noche parecía un presagio. Los relámpagos iluminaban intermitentemente el majestuoso salón principal del Hotel Montero, donde por primera vez en más de 70 años, las familias Valencia y Montero se encontraban cara a cara. El aire acondicionado no lograba disipar la tensión que flotaba en el ambiente como una nube densa y amenazante. Diego Montero permanecía de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra el cielo nocturno cada vez que un relámpago atravesaba la oscuridad. Francisco Valencia, sentado al otro extremo de la larga mesa de caoba, tamborileaba nerviosamente con sus dedos sobre la superficie pulida. Entre ellos, como un puente improvisado sobre décadas de rencor, Isabella y Alejandro permanecían juntos, sus manos entrelazadas bajo la mesa en un gesto de desafío silencioso. Carmen Montero entró al salón con una caja antigua de documentos, seguida por Javier Valencia, quien cargaba su propia carpeta de evidencias. El sonido de sus pasos sobre el mármol italiano resonaba como un tambor ceremonial. Antes de empezar, dijo Carmen, su voz temblando ligeramente, todos deben saber que lo que vamos a revelar esta noche cambiará todo lo que creíamos saber sobre nuestras familias. Mentiras, rugió Diego, golpeando la mesa con el puño. Mi padre jamás. Los documentos no mienten, Diego, interrumpió Carmen, su voz encontrando firmeza. Tu padre, mi suegro, falsificó esos contratos. Los Valencia eran inocentes. Siempre lo fueron. Francisco Valencia se levantó lentamente, su rostro una máscara de emociones contenidas. ¿Tienes pruebas? Carmen comenzó a extraer documentos de la caja. Contratos originales, cartas personales, confesiones escritas a mano. Cada papel era una pieza del rompecabezas que comenzaba a revelar una imagen muy diferente del pasado. Mi abuelo, murmuró Alejandro, leyendo una de las cartas, él intentó advertirles. Trató de evitar el desastre. Y mi padre lo destruyó, completó Diego, su voz quebrándose. Por orgullo, por ambición, destruyó dos familias. Un trueno particularmente fuerte hizo vibrar los ventanales. Isabella se acercó a los documentos, sus ojos recorriendo las páginas amarillentas. Hay más, anunció Javier, dando un paso adelante. Sus investigaciones habían revelado algo aún más impactante. Ambas familias han perdido fortunas mayores por mantener viva esta rivalidad. Proyectos conjuntos que nunca se realizaron, oportunidades perdidas, inversiones desperdiciadas. Proyectó en la pantalla del salón gráficos y análisis financieros. Las cifras eran astronómicas. Décadas de oportunidades perdidas por un odio basado en una mentira. Todo este tiempo, Francisco Valencia se dejó caer pesadamente en su silla, envejeciendo años en segundos. Mi padre murió creyendo que había fallado a la familia, que había permitido que nos robaran todo. Y mi padre vivió atormentado por la culpa, añadió Diego, alejándose finalmente de la ventana. Sus últimas palabras fueron, perdóname. Pensé que se refería a algún error en los negocios. Isabella y Alejandro intercambiaron miradas. En sus ojos brillaba la comprensión de que su amor no solo había sido el catalizador para descubrir la verdad, sino que también podría ser el puente para reconstruir lo que sus familias habían perdido. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Isabella, su voz rompiendo el pesado silencio que había caído sobre la sala. Carmen se acercó a Francisco Valencia, extendiendo una mano en un gesto de paz. Comenzamos de nuevo. Esta vez con la verdad como fundamento.
El patriarca de los Valencia miró la mano extendida durante lo que pareció una eternidad. Fuera, la tormenta comenzaba a amainar, como si la naturaleza misma contuviera el aliento ante este momento crucial. Mi hijo, dijo Francisco, mirando a Alejandro, eligió abrir su restaurante frente a la boutique de Isabella. Tal vez el destino sea más sabio que nosotros. Diego Montero se acercó lentamente a la mesa, sus pasos pesados por el peso de la verdad recién descubierta. Se detuvo frente a Francisco Valencia y, en un gesto que nadie hubiera creído posible horas antes, extendió su mano. Por nuestros hijos, dijo. Por el futuro. Francisco se levantó y, tras un momento de duda, estrechó la mano ofrecida. Por el futuro, repitió. Isabella se acercó a Alejandro, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. ¿Crees que finalmente? Creo, respondió él, atrayéndola hacia sí, que algunas veces el amor puede más que el odio. Que algunas veces solo necesitamos el valor para mirar la verdad a los ojos. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un aire limpio y fresco. A través de los ventanales, las luces de la ciudad brillaban como estrellas, testigos silenciosos de una noche que cambiaría para siempre el destino de dos familias. Carmen comenzó a organizar los documentos, sus manos ya no temblaban. Mañana, dijo, comenzaremos a corregir 70 años de errores. Y en ese momento, mientras las familias comenzaban a hablar de futuro en lugar de pasado, Isabella y Alejandro comprendieron que su amor no solo había sido un desafío a la tradición, había sido la llave para liberar a dos familias de las cadenas del pasado. El reloj de la torre marcó la medianoche, sus campanadas resonando en el silencio de la noche como un anuncio de nuevos comienzos. Nuevos comienzos. El amanecer sobre la avenida Reforma pintaba el cielo de tonos rosados y dorados, mientras los primeros rayos de sol se reflejaban en los cristales de los rascacielos como promesas de un nuevo día. Era una mañana perfecta de primavera en la Ciudad de México, como si el universo mismo quisiera celebrar la inauguración de Casa y Diseño Montero Valencia, el ambicioso proyecto que había nacido del amor entre dos herederos de familias antes rivales. Isabella Montero se encontraba frente al espejo de su oficina, ahora ubicada en el segundo piso del edificio renovado que albergaba tanto su boutique como el restaurante de Alejandro. Su vestido color champagne, una creación especial para la ocasión, capturaba la luz de la mañana y la transformaba en destellos que parecían danzar a su alrededor. En su cuello, un delicado collar de perlas que había pertenecido a su abuela simbolizaba el puente entre el pasado y el futuro. ¿Nerviosa? La voz de Alejandro la sorprendió. Se giró para encontrarlo apoyado en el marco de la puerta, impecable en su traje azul marino, con una sonrisa que aún le aceleraba el corazón. Un poco, admitió ella, acercándose para ajustar su corbata en un gesto que se había vuelto familiar en los últimos meses. ¿Quién hubiera pensado que estaríamos aquí hace un año? El sonido de actividad en la planta baja indicaba que los preparativos para la gran inauguración estaban en su punto álgido. El concepto era revolucionario, una fusión perfecta entre alta costura y alta cocina. La boutique de Isabella ocupaba el primer nivel, mientras que el restaurante de Alejandro dominaba el segundo piso y la terraza, con un área compartida en el medio donde los clientes podían disfrutar de experiencias gastronómicas mientras exploraban las últimas creaciones de moda. Isabella. Alejandro. La voz de Lucía resonó desde las escaleras. Los primeros invitados están llegando, y los periodistas ya están instalando sus cámaras en la entrada. El evento prometía ser uno de los más destacados del año en el calendario social mexicano. La fusión de las familias Montero y Valencia había sido la comidilla de la alta sociedad durante meses, y la inauguración de este espacio conjunto era la culminación de una historia que parecía sacada de una novela. En el área principal, Carmen Montero supervisaba los últimos detalles de la decoración. Las gardenias, las flores favoritas de Isabella, se mezclaban con orquídeas blancas en arreglos espectaculares que perfumaban el ambiente. Las paredes, en tonos neutros elegantes, servían como lienzo perfecto tanto para las creaciones de moda como para las obras de arte seleccionadas cuidadosamente por ambas familias. Francisco Valencia, que había llegado temprano con su esposa María, conversaba animadamente con Diego Montero cerca de la barra de bebidas.
Quien los viera ahora jamás imaginaría que apenas unos meses atrás eran enemigos acérrimos. ¿Recuerdas la primera vez que nos vimos aquí?, preguntó Alejandro, tomando la mano de Isabella mientras observaban la escena desde el balcón interior. Tú estabas junto a tu ventana, mirando cómo instalábamos el letrero de mi restaurante. Isabella sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. Pensé que eras muy atrevido por abrir justo frente a mi tienda. Y yo pensé que eras la mujer más hermosa que había visto en mi vida, respondió él, besando suavemente su mano donde un anillo de compromiso brillaba discretamente. La noticia de su compromiso, anunciada 2 semanas atrás durante una cena familiar, había sido recibida con alegría por ambas familias. Era como si el universo hubiera conspirado para sanar viejas heridas a través del amor de 2 personas que se atrevieron a desafiar el destino. Es hora, llamó Javier desde la entrada. Los invitados comenzaban a llenar el espacio, sus murmullos de admiración mezclándose con la suave música de fondo. Isabella y Alejandro descendieron las escaleras para unirse a sus familias. Carmen se adelantó para abrazar a su hija, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Estoy tan orgullosa de ti, mi amor, susurró. De ambos. Diego Montero, quien había necesitado más tiempo que los demás para adaptarse a los cambios, se acercó a Alejandro y le dio un abrazo paternal. Cuídala bien, hijo, dijo con voz ronca por la emoción. Francisco Valencia tomó una copa de champaña y la elevó discretamente. Por los nuevos comienzos, propuso en voz baja, un brindis íntimo entre familia antes de que comenzara el evento oficial. La ceremonia de inauguración fue perfecta en su simplicidad. Isabella y Alejandro cortaron juntos el listón dorado que marcaba la entrada principal, mientras los flashes de las cámaras captaban el momento para la posteridad. Los aplausos resonaron en el espacio mientras las puertas se abrían oficialmente al público. Bienvenidos a Casa y Diseño Montero Valencia, anunció Isabella, su voz clara y segura. Un espacio donde la moda y la gastronomía se encuentran, donde las tradiciones se reinventan y donde el amor demuestra que puede más que cualquier diferencia. Los invitados comenzaron a explorar el espacio. En la boutique, las últimas creaciones de Isabella, inspiradas en la fusión de culturas y tradiciones, captaban la atención de los conocedores de moda. En el restaurante, los aromas de la cocina de autor de Alejandro, que mezclaba técnicas francesas con ingredientes mexicanos, prometían una experiencia gastronómica única. En el centro del local, donde la boutique se encontraba con el restaurante, una placa de bronce rezaba, donde termina el odio, comienza la felicidad. Debajo, en letras más pequeñas, en memoria de nuestros abuelos, quienes nos enseñaron que nunca es tarde para corregir los errores del pasado. Mientras la tarde avanzaba, el éxito del evento era evidente. Los críticos de moda elogiaban la colección de Isabella, los periodistas gastronómicos se deshacían en halagos por los platos de Alejandro, y los invitados no podían dejar de comentar cómo el espacio lograba una fusión perfecta entre 2 mundos aparentemente dispares. Al caer la noche, cuando los últimos invitados se retiraban y solo quedaba la familia, Isabella y Alejandro subieron a la terraza. La Ciudad de México se extendía ante ellos como un mar de luces, testigo silencioso de su amor. ¿Sabes?, dijo Isabella, recostándose en el pecho de Alejandro mientras contemplaban la ciudad. A veces el amor no solo une a 2 personas, puede sanar heridas que se remontan a generaciones. Y a veces, respondió él, besando su cabello, solo necesitamos el valor de dar el primer paso, de creer que el amor puede más que el miedo y el rencor. Abajo, sus familias compartían risas y brindis, unidos no solo por el éxito del día sino por la promesa de un futuro construido sobre la verdad y el perdón. El sonido de su felicidad subía hasta la terraza como una melodía dulce, la banda sonora perfecta para esta nueva etapa en sus vidas. En el horizonte, las primeras estrellas comenzaban a aparecer, brillantes y claras después de la tormenta que había limpiado el cielo de la ciudad. Era un nuevo comienzo, no solo para Isabella y Alejandro, sino para todos los que habían aprendido que el amor, cuando es verdadero, tiene el poder de transformar no solo el presente, sino también el pasado y el futuro.